centrarnos en el legado que nos dejó el Papa Francisco, esos años decisivos de Bergoglio, 2019-2024, abordando la visión del Papa sobre el presente y el futuro de la Iglesia en un mundo muy cambiante. Bueno, es lo que recoge este libro, 33 miradas del Papa Francisco, que nos trae hoy, que nos presenta periodista, corresponsal Juan Vicente Bo. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Qué gusto tenerle presentando este último, podemos decir, este último homenaje al Papa. Sí, es mi último homenaje al Papa. Yo no sabía que iba a ser el último, pero de hecho es el último y estoy muy contento de que haya salido en este momento en que todos estamos valorando su legado y viendo cuál ha sido su mensaje. Juan Vicente, 33 miradas. ¿Por qué 33 y cuáles son esos puntos concretos, como decíamos, de esas aportaciones de Bergoglio en un mundo tan cambiante, verdad? Mira, el título repite uno de 2019 que era 33 claves del Papa Francisco, 33 capítulos muy cortos, son columnas publicadas en Alfa y Omega, sí. Y se llamaba claves porque ayudaba a entender la persona, a entender las líneas en que estaba. Y el subtítulo era Los años duros. Ese es 33 miradas, los años decisivos, porque podemos ver los 5 o 6 grandes temas en que ha estado trabajando y cómo nos orienta hacia el futuro. Los capítulos van por orden cronológico, o sea, de cuándo ha sucedido cada cosa, pero hay unas directrices que hay 4 o 5 sobre la espiritualidad del Papa, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, uno que se titula Me gusta ser cura, que es una cosa que a él le entusiasmaba, ¿no? Otra es el Papa de Teresa, por Teresa de Lisieux, del Niño Jesús, ¿no? Otra línea es la línea de familia humana, que va desde su esfuerzo con Laudato Si para que cuidemos la casa común, el documento de Abu Dhabi que entra ya en este segundo periodo, ¿no? El de fraternidad humana, que es un paso gigantesco en las relaciones entre musulmanes y cristianos, pero sobre todo para los musulmanes, ¿no? Para incorporar el concepto de ciudadanía, todos iguales en lugar de fiel o infiel en cada país, ¿no? Luego, otra línea es mujer, pues de cómo al principio ha ido empezando a hacer cambios y luego al final los ha acelerado hasta el nombramiento de la prefecta de vida consagrada, Simona Brambilla, la gobernadora del Estado del Vaticano. En la última asamblea sinodal hubo más de 50 madres sinodales, en fin, cosas que ahora nos parecen normales, pero que fue un cambio muy fuerte, ¿no? Y otras 2 líneas son lo que llamaríamos miradas hacia el futuro. Hay un capítulo sobre inteligencia artificial, otro sobre rápida acción e inteligencia adaptativa, miradas hacia el futuro, ¿no? Con la ayuda de Romano Guardini, que hizo unas reflexiones muy interesantes en sus cartas del Lago de Como, y la última línea es la sinodalidad, ¿no? De cómo nos ha enseñado a escucharnos unos a otros, que toman decisiones quienes tengan que tomarla, los obispos, pero después de haber escuchado a muchachas, madres de familia, muchachos, padres de familia, a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, estas son las líneas y estas son las miradas. Y es cómo él nos enseña a mirar temas y cómo nos enseña a mirar al futuro. Y de entre todas ellas, Juan Vicente, ¿cuál crees que es la que más ha calado entre la gente? Porque claro, nosotros desde este punto de vista analítico, del día a día con la información religiosa, pues bueno, lo tenemos más a mano, pero desde fuera... Bueno, un aspecto que al principio costaba, pero poquito a poquito se ha vuelto ya normal, es la escucha, el sínodo de la escucha. Esto hace 12 años, bueno, yo recuerdo, yo llevo desde el 1998 cubriendo el Vaticano, claro, y los sínodos de obispos, era sínodo de obispos, ahora es sínodo. Y hay un secretario que es Greg, un cardenal fantástico maltés, y 2 subsecretarios. Una es Nathalie Becard, una religiosa francesa, y el otro es Luis Marín de San Martín, un agustino, ¿no? Entonces, al principio, esto le costaba aceptarlo a mucha gente, ¿no? La falta de escucha, ¿no? Y ahora se ha vuelto lo normal, incluso visiblemente. ¿Os acordáis que al principio los sínodos se tenían una especie de teatro y las últimas sesiones, las 2 últimas asambleas han sido en el aula de las audiencias, en mesas circulares por idiomas, en que todo el mundo escucha a todo el mundo, se habla con mucha soltura y el modelo que en el documento más importante de la etapa final de su pontificado es Predicate Evangelium, la Constitución Apostólica que reforma la Curia Vaticana, dice que el modelo es la comunidad de Jesús con los discípulos que se movían por Galilea, y los primeros cristianos de Jerusalén. Este es el modelo que nos ha hecho ver que es el original y creo que este es su principal legado.
Juan Vicente, yo quería primero decirte que tiene pinta de que has hecho un legado muy bonito al Papa Francisco. Digo tiene pinta porque no he podido leerlo todavía. Y luego, bueno, ya que te tenemos aquí, quería aprovecharte para preguntarte cuál crees tú que ha sido la reforma más arriesgada que ha hecho Francisco. Bueno, la más valiente por su parte ha sido de las 4 limpiezas. Él ha hecho como 4 grandes limpiezas, ¿no? Una del carrerismo, que era una enfermedad que a mí me dolía mucho ver al principio, que se ha curado bastante. Clericalismo también se ha resuelto bastante. Carrerismo es de clérigos, clericalismo es de clérigos y también de laicos, ¿no? Abusos sexuales de menores, o sea, que ido tomando medidas cada vez más fuertes, ¿no? Desde crear la primera Pontificia Comisión de Protección de Menores, hasta luego cambiar la legislación, primera conferencia de presidentes episcopales de todo el mundo, forzar la renuncia de todos los obispos de Chile porque un cuarto más o menos encubrían abusadores, etc. Pero hay un apartado que es la limpieza de la corrupción, que salió mucho en el precónclave. Sí. Y él... en cuanto confirmó que iba a abordar esto, pues recibió las típicas sugerencias de allí, del Vaticano, ¿no? Pues unos cardenales y unos canonistas, vamos a hacer una comisión y estudiamos. Y él dijo, no, esto hay que solucionarlo de modo profesional. Entonces llamó a grandes consultoras, de las mejores del mundo, por ejemplo, para el tema económico, KPMG y Ernst Young, para revisar los sistemas contables de unos 200 y pico organismos de todos los departamentos del Vaticano, más instituciones que dependen del Vaticano, ¿no? Y ver que era un caos, que se llevaba muy mal, entonces acostumbrarles a unificar los sistemas de contabilidad, balance anual, rendición de cuentas anuales, auditoría en la Secretaría de Economía, que creó él también, ¿no? Llamó también a otra que es muy buena, McKinsey, para la pequeña galaxia de pequeños medios del Vaticano, ¿no? Para organizarlos un poco, y llamó sobre todo a Promontory International, que es de Washington, es la mejor contra el tráfico ilegal de dinero, financiación ilegal de terrorismo, para hacer una limpieza en el Banco de Vaticano, IOR, porque desde Juan Pablo II se estaba intentando arreglarlo, y la solución fue traer a Promontory. Y os habréis dado cuenta que hace años que no se habla del Banco de Vaticano. No, es que ya no quedan delincuentes, están todos fuera, ¿no? José. Entonces, sí. No, yo te quería preguntar, bueno, decirle a todos los que nos están viendo que tenemos sentado en la mesa uno de los mejores... Hombre, de los, vaticanista no, total. de los mejores analistas y vaticanistas, ¿sí? Porque además a mí me gusta mucho leerte, te he leído antes de este libro, ¿no? En todas esas publicaciones en Alfa y Omega, pero tú has tenido un pasado muy interesante en Estados Unidos que te ha ayudado también mucho a analizar y a poder analizar. Te quiero preguntar precisamente por Estados Unidos, porque es un sector donde ha tenido muchas resistencias el Papa Francisco. Ahora precisamente estábamos hablando de cómo se ha metido ahora en la guerra, pero te quiero preguntar por el Papa Francisco y Estados Unidos, esas resistencias, y si al Papa Francisco le valoraremos más a medida que vaya pasando el futuro. ¿Cómo ves la evolución ahora que ya no está entre nosotros? Sí. Yo creo que nos iremos dando cuenta poco a poco de que su legado es inmenso y de este punto que he mencionado que todavía se comenta poco, ¿no? Si os acordáis, claro, yo he tenido la suerte de haber estado 5 años en Bruselas en la Guerra Fría hasta 1990, ¿no? Del 90 al 98 en Estados Unidos, con lo cual llegas a Roma ya con una visión del mundo en que te es mucho más fácil encuadrar las cosas, es pura buena suerte, ¿no? Y entonces te acostumbras a trabajar con visión de todo el planeta, con ciclos muy largos, ¿no? Hace un momento me refería a este ciclo de 2000 años, de los primeros discípulos de Jesús. Francisco nos aceleró mucho en un ciclo más breve, pero en el que estamos, que es el del Concilio Vaticano II. Entonces, se pasará a ver como la persona que dio un acelerón. Lo de las auditoras de antes fue lo que Scola, el cardenal Scola, decía, Francisco nos va a dar un puñetazo en el estómago, lo dio. Entonces, esto es la continuidad y su legado, es haber acelerado esos fenómenos, sobre todo los aspectos más elementales. Hay 2 documentos preciosos, y ahora va a ser el aniversario, Gaudium et Spes y Lumen Gentium, donde explican la responsabilidad de los bautizados, ¿no? Que todos los cristianos somos igualmente responsables de extender el mensaje de Jesús. Esto lo comenta también el Papa León varias veces ya antes y ahora en sus primeros discursos, ¿no? Y él ha ido pasando esa responsabilidad de forma visible, no solamente por las personas, los laicos y laicas que ha nombrado para muchos cargos en el Vaticano, sino en su modo de tratar a los fieles. Entonces creo que poquito a poquito, una vez que pasen
los temporales, que por cierto, los temporales efectivamente venían de Estados Unidos. Perdonad que de otro paso atrás. Es que Nos quedan 30 segundos, Juan Sí. porque los el tiempo americanos apremia. se dieron cuenta de su valía. Fortune le nombraron hombre del año el primer año, pero también se dieron cuenta las carboneras y las petroleras, que son las que empezaron a hostigarle, y así estuvimos 12 años. Pues todas esas claves, podríamos seguir hablando con Juan Vicente horas y horas, sin duda, porque el que es un conocimiento es expertazo. inmenso. Aquí un poquito de él, en este libro. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vosotros, Raquel. José Calderero, Gracias, Santi Pepe. Pedri, Gracias, gracias. Santi. Señores, tenemos que terminar.